pongan y la falta más o menos la mitad de alumnos. Bueno, vamos a hablar de la enfermedad reumática o fiebre reumática. Eh, Cuando hablamos de las enfermedades respiratorias agudas en los niños, siempre hemos insistido en que se entienda de que la mayoría de las enfermedades respiratorias agudas en los niños son virales. Sin embargo, la mayoría de los médicos utilizan antibióticos cuando tienen pacientes con una enfermedad respiratoria aguda. En el 80% de los casos, innecesariamente. ¿Y por qué les digo esto? Porque las mamás van al médico y se les dé lo que se les dé a sus bebés que están con un cuadro de infección de vías respiratorias. El 80% o 90% son virales. Y los médicos, buenos médicos, pues le dan paracetamol porque el tratamiento es sintomático. Hay que darle líquidos. Si es que tiene fiebre, bajarle la fiebre. Si tiene alguna molestia, pues con el paracetamol se alivian esas molestias y eso es suficiente, pero las mamás no quedan contentas y aunque no tengan dinero para comprar medicamentos, pues ellas quieren que se les dé antibióticos. Entonces el médico se ve obligado a darles amoxicilina, que es el antibiótico que más se usa en la consulta externa y en la emergencia, y la mamá ve que su niño no mejora porque en realidad se le dé antibióticos o no, el cuadro va a tener una duración de unos 7 a 10 días porque es un cuadro de tipo viral. Ya cuando pasan una semana, la mamá dice, o lo lleva a otro médico a su bebé, o al mismo médico le dice, mire doctor, hasta ahora sí igual no ha mejorado. ¿Por qué no lo pincha de una vez? Entonces el médico, por darle gusto a la mamá y no quedar mal o no perder el paciente, agarra y lo pincha al bebé, ¿no? ¿Y qué es lo que le pincha? ¿Qué es lo que le da? ¿Qué es lo que le inyecta? Penicilina benzatínica. Y a veces son niños de 2 años, de 3 años, de 1 año, a veces menores de 1 año. Y como ya está cumpliéndose el ciclo de la enfermedad, a los 2 o 3 días del pinchazo ya está mejor el niño, no por el pinchazo, sino porque la enfermedad viral tiene su ciclo. Entonces la mamá va donde el médico y le dice, mire, ya está mejor mi bebé. Eh, el pinchazo, la inyección le ha sentado muy bien. Y creen que es el pinchazo el que ha hecho que su bebé esté mejor. ¿Por qué les digo todo esto? Porque la única enfermedad en la que debería usarse la penicilina benzatínica en niños es la faringoamigdalitis estreptocócica. Y estas patologías se presentan en, en los grupos de edad entre los 5 y los 15 años de edad. Antes es muy difícil ver una amigdalitis estreptocócica. Pueden haber faringitis, inflamaciones de la faringe por virus o por, por alguna otra causa, pero no por el estreptococo. Existen algunas infecciones estreptocócicas que no tienen nada que ver con la vía respiratoria, como por ejemplo un impétigo contagioso o una piodermitis, en los que el responsable es el estreptococo beta hemolítico. Y en esos casos hay que pinchar y tal vez siendo el niño menor de 5 años.
¿no? Son enfermedades que se presentan por falta de aseo, por la suciedad. Son lesiones que se ven frecuentemente en el borde de la nariz, en la comisura de los labios o en el pabellón auricular, que son unas lesiones que tienen costra con pus y se llaman costromelicéricas. Entonces, en esos casos sí se puede inyectar. Pero en caso de las infecciones de las vías respiratorias, no se justifica. Sin embargo, lo hacen como un uso irracional de los antibióticos. ¿Por qué toda esta introducción? Porque uno de los responsables, eh, es decir, de las infecciones en los niños entre los 5, 4, digamos, hasta 4 años y los 15 años, es el estreptococo en la faringoamigdalitis estreptocócica. Ahí es donde realmente debería usarse la penicilina para la faringoamigdalitis estreptocócica. Sin embargo, no usan. Usan amoxicilina, usan eh, cotrimoxazol, ampicilina, eh, acitromicina, claritromicina u otros antibióticos. ¿Por qué? Porque ahí recuerdan y piensan que la administración por vía intramuscular de la penicilina benzatínica, desde que en algunas clases de pediatría se habla de complicaciones severas de la administración intramuscular de la penicilina, ya no se anima, ¿no?, a colocarla. Años y años y años y años que ponen penicilina benzatínica de todas las formas, en la forma 633, etcétera, para cualquier cosa, se necesite o no, sea necesario o no. Pero ahora, cuando hay una faringoamigdalitis estreptocócica, no ponen. Tienen miedo a un síndrome. ¿Qué síndrome es? Seguramente la doctora Amaya les ha hablado de ese síndrome. Vanessa, Heredia. ¿No se acuerdan de la clase de antibióticos de la doctora Amaya? Bueno, ayer preguntaba a los alumnos y todos contestaban atropellándose para contestar primero, ¿no? Si me están prestando atención, yo creo que si se acuerdan de la clase de la doctora Amaya, en la administración de la penicilina benzatínica por vía intramuscular, se puede presentar un síndrome que se llama síndrome de Nicolau, que cuando está mal colocada la inyección, o sea, una mala aplicación de la inyección en una zona donde no debería aplicarse, puede producir vasoconstricción persistente con hipoxia y necrosis, inclusive hasta pérdida de la extremidad. Pero no es por la penicilina benzatínica, por cualquier medicamento que se administre y se aplique mal, que no se aplique en el lugar que corresponde. Entonces, por esa razón es que no aplican. Sin embargo, en niños pequeños están aplicando la penicilina benzatínica. Bueno, todo esto para que ustedes se den cuenta del tema que vamos a presentar ahora. La fiebre reumática es una enfermedad inflamatoria. Aquí vemos un niño con fiebre alta, abrazado de su osito, y la mamá lo lleva al médico. Bueno, es una niña donde el médico examina la garganta de la niña y ve que existen un exudado y puntos de pus.
y se diagnostica como una faringoamigdalitis estreptocócica. Estos cuadros de faringoamigdalitis estreptocócica van a producir esa inflamación local, esa infección local a nivel de la garganta y liberación de toxinas. Estas toxinas se llaman streptolicinas. Estas streptolicinas van a provocar en el organismo la producción de antiestreptolicinas, o sea, antitoxinas. Esta reacción inflamatoria o esta reacción de la producción de anticuerpos va a generar un proceso inflamatorio y que va a ser la responsable o el responsable de la aparición de la fiebre reumática como una secuencia o complicación de esta faringoamigdalitis. No por la acción del estreptococo, sino por una reacción del organismo ante la presencia de toxinas del estreptococo. Esto sucede cuando no existe un buen tratamiento de la faringoamigdalitis. Y hay niños que frecuentemente tienen faringoamigdalitis y no han sido bien tratados o han usado antibióticos que no tienen nada que ver con el estreptococo. Entonces vamos a ver que es el estreptococo que se presenta en forma de cadenas, el estafilococo se presenta en forma de racimos y bueno, como definición, la fiebre reumática es una enfermedad inflamatoria. En algunos textos o en algunos exámenes de grado o exámenes en los parciales que se toman, se pregunta si la fiebre reumática es una enfermedad infecciosa, infectocontagiosa, inmunoprevenible, y la verdad es que no existe una respuesta acertada cuando se hace este tipo de preguntas. La definición es una enfermedad inflamatoria que ocurre como secuela alejada de una infección por estreptococo beta hemolítico del grupo A, habitualmente la faringoamigdalitis estreptocócica o la escarlatina, que es una enfermedad eruptiva provocada por el estreptococo. Afecta como consecuencia esta reacción autoinmune al corazón, a las articulaciones, al sistema nervioso central, al tejido subcutáneo y a la piel. Su nombre proviene del compromiso articular, o sea, al principio y con mayor frecuencia se presentan complicaciones o manifestaciones, es decir, no complicaciones, sino manifestaciones articulares. Y es por eso que se denominó desde el principio fiebre reumática. Ni siquiera hay fiebre durante el episodio de fiebre reumática. Debería llamarse enfermedad reumática. Entonces hay un compromiso de las articulaciones, del tejido nervioso central, afecta al corazón y los daños más importantes se producen en el corazón. En los demás tejidos u órganos, pues pasa el episodio de enfermedad reumática y pasan las manifestaciones clínicas en los otros órganos sin dejar ninguna secuela. En el corazón, si hay una lesión valvular o miocárdica, esa lesión es irreversible y puede producir complicaciones, inclusive la muerte. Entonces, antes de que comenzara a usarse ampliamente los antibióticos, la enfermedad reumática o fiebre reumática era la principal causa de lesiones valvulares, especialmente la válvula mitral, que es afectada por este proceso autoinmune, donde se ve afectada la válvula mitral en primer lugar
puede afectarse la válvula tricúspide, la aórtica y la pulmonar, ¿ya? Entonces, la fiebre reumática es una complicación de una amigdalitis estreptocócica no tratada. En caso de que no sea tratada, entonces va a generar gran cantidad de toxinas y el organismo va a producir antitoxinas, se va a producir una reacción inflamatoria y una reacción autoinmune que va a afectar diferentes órganos. Bueno, estos son tal vez los hechos que hacen que uno piense en la relación de la faringoamigdalitis estreptocócica con la fiebre reumática, ¿no? El mecanismo es prácticamente desconocido, sin embargo existe esa relación entre las infecciones de faringoamigdalianas por estreptococo y la fiebre reumática. Este hecho se sustenta en una relación epidemiológica demostrada en 6 infecciones. Se dan ambas en niños entre 5 y 15 años, tanto la faringoamigdalitis como la fiebre reumática. Se puede demostrar la presencia de las antiestreptolicinas, que son los anticuerpos que van a ir a enfrentarse con las toxinas que ha liberado el estreptococo, ¿no? En el momento cuando se ha iniciado la enfermedad reumática, no se encuentra estreptococos en ninguno de los tejidos, pero existe una elevación de los títulos de anticuerpo o antiestreptolicinas. En una prueba que se debe realizar cuando uno sospecha de enfermedad reumática, que se llama ASTO, antiestreptolicinas que se pueden encontrar circulando en la sangre. Entonces, esto nos hace asegurar de que hay una relación entre las enfermedades estreptocócicas y la enfermedad reumática. Toda enfermedad reumática siempre está precedida de faringoamigdalitis o una escarlatina. Y esto se puede evidenciar en la anamnesis o en la historia clínica del niño, donde vamos a ver que están registradas varias consultas donde se han diagnosticado faringoamigdalitis estreptocócica. A veces la mamá dice, mi hija o mi hijo permanentemente o frecuentemente se le infectan sus amígdalas y pregunta si es necesario extirpárselas. Bueno, los episodios primarios y secundarios de enfermedad reumática pueden prevenirse mediante el tratamiento antibiótico precoz de las infecciones estreptocócicas. Es decir, si uno tiene una infección estreptocócica, puede ser escarlatina o faringoamigdalitis, y usa el antibiótico específico para el estreptococo, no vamos a tener ningún riesgo de que se presente una enfermedad reumática como secuela posterior. Entonces, está claro, es una reacción inflamatoria, es una enfermedad inflamatoria, tal vez cuya etiología es un proceso autoinmune y no existen los estreptococos en las lesiones, y lo que se demuestra es la presencia de anticuerpos o antiestreptolicinas en forma importante, y en ninguna de las lesiones se va a encontrar el estreptococo. Entonces, como etiología vamos a plantear que el agente etiológico es el sistema inmune al desarrollar anticuerpos contra el estreptococo, en realidad contra las toxinas del estreptococo, contra las estreptolicinas que genera el estreptococo beta hemolítico del grupo A. Estas estreptolicinas van a generar la producción de
anticeptolicinas y estas persisten después de que la infección ha sido superada. O sea, ya no hay estreptococos, pero hay las estreptolicinas. Entonces, por algún factor que no se ha aclarado, aunque por lo general se atribuye a un mecanismo autoinmune, presentándose como una inflamación difusa del tejido conjuntivo en diferentes partes. Bueno, entonces, esto es lo que se relaciona muy en forma consistente de que la fiebre reumática aparece especialmente entre los 5 y 15 años de edad, igual que la faringoamigdalitis estreptocócica. Su distribución geográfica es similar a la que se observa para las infecciones por estreptococo y es favorecida por factores climáticos, humedad, frío y las condiciones socioeconómicas, el hacinamiento, la pobreza, etcétera, etcétera. Entonces, tiene una relación directa la enfermedad reumática con las enfermedades estreptocócicas. No todos los casos de faringoamigdalitis van a terminar en enfermedad reumática. Un 0,5 a un 5% de los pacientes que hacen faringoamigdalitis van a tener fiebre reumática. Esta incidencia es más baja cuando hay casos aislados, pero cuando hay casos epidémicos donde hay muchos niños que están con faringoamigdalitis, muy probablemente que este número aumente hasta 0,5, ¿no? Hasta de 0,3 a 0,5 hasta 3 a 5%. También es más probable que presenten otro episodio de enfermedad reumática aquellos que ya han tenido un episodio anterior. Y la frecuencia o el porcentaje de pacientes que van presentando esta fiebre reumática también disminuye a medida que pasan los años desde el episodio previo, ¿no? Y no todas las cepas de estreptococo van a ser reumatogénicas. Hay cepas que pueden ser responsables de la fiebre reumática, como las cepas tipo 3, tipo 5, tipo 6. Va a ser mi mamá. Va a ser mi mamá. Tipo 14, 18, 19 y 29. Bueno, aquí tenemos el aspecto de una faringoamigdalitis estreptocócica con el exudado característico y sus puntos de pus, la lengua sabuzal. Aquí tenemos otro niño con su faringoamigdalitis estreptocócica. Claro, más tarde vamos a ver cómo se hace el diagnóstico diferencial con otras enfermedades que afectan a la faringe, ¿no? Y a las amígdalas, como la mononucleosis infecciosa, la herpangina. Y bueno, por decir y por mencionar, también la difteria amigdalar y faringe, que puede presentar las placas, más que placas, las membranas sucias, blanco-grisáceas que se desprenden produciendo sangrado, provocando sangrado. Bueno, la otra enfermedad es la escarlatina. Vemos que la escarlatina de todas las enfermedades eruptivas es la única que es producida o provocada por una bacteria, por el estreptococo. Las demás son virales, como la rubiola, el sarampión, el exantema súbito, la varicela, pero la escarlatina es por el estreptococo y presenta un sarpullido o una erupción de aspecto de carne de gallina o papel de lija, pero tiene otras características más que acompañan que hacen el diagnóstico de la escarlatina, que cuando tenemos una erupción así podemos decirle al niño que saque la lengua y vamos a ver que tiene una lengua roja
parecida a una fresa, una frambuesa, se llama lengua aframbuesada, que es característico en el niño con escarlatina. Tenemos una palidez desde la nariz hasta el mentón, estando el niño totalmente rubicundo. Existe la palidez en forma de triángulo que se llama el triángulo de Filatov. Ese es el triángulo de Filatov. El resto está rojo, pero hay esta zona que está pálida. Y también existen otras lesiones a nivel aquí está el triángulo de Filatov, y otras lesiones a nivel de los pliegues, las axilas, la región inguinal, que se llaman líneas de Pastia. Aquí tenemos las líneas de Pastia características de la escarlatina. En las axilas, en los brazos. Bueno, todo eso que les he explicado es un antecedente, más o menos la relación que existe entre la faringoamigdalitis estreptocócica y la escarlatina con la fiebre reumática, ¿no? ¿Cómo se presenta la fiebre reumática? Después de un episodio de unas 2 semanas de haber presentado una faringoamigdalitis, puede presentarse el niño con astenia, o sea, cansancio fácil, adinamia, falta de actividad, anorexia, o sea, falta de apetito, apenas una pequeña febrícula e inicialmente una artralgia, o sea, dolor en la articulación sin que necesariamente se pueda observar una artritis, simplemente un dolor de la articulación, de una de las articulaciones. Es un cuadro que empieza así. Luego, pues se presentan lesiones o manifestaciones clínicas en la piel, como un eritema marginado, que son la presencia de máculopápulas confluentes que tienen un borde eritematoso y una parte central pálida que se presenta en el tronco y en los brazos, en el cuello. Tenemos una artritis, ya después de la artralgia, la artritis, que luego vamos a ver las características de la artritis. Tenemos la afectación del sistema nervioso, lo que va a producir en el paciente movimientos incoordinados en vigilia, en la cara, en las extremidades, da la impresión de que el paciente estuviera bailando. Eso se llama la corea de Sydenham o mal de San Vito. Esta complicación se presenta en un 20% de los casos de fiebre reumática, mientras que la artritis es la que más frecuentemente se ve, en un 70-80% de los casos de fiebre reumática. Luego tenemos unos nódulos en las manos, en los codos, que son grotescos, unas tumoraciones indoloras, no causan molestia, y que una vez que pasa la fiebre reumática, pues desaparecen estos nódulos sin dejar secuela. La artritis también, la corea de Sydenham y los nódulos, o sea, el eritema marginado. El problema más grave está en el compromiso cardíaco. El compromiso cardíaco, es decir, la fiebre reumática afecta a todo el corazón. O sea, es una pancarditis, porque afecta al pericardio, al miocardio y al endocardio. ¿Ya? En el miocardio se produce una degeneración fibrinoidea del colágeno y tiene una lesión característica que es el granuloma de Aschoff. Puede producir miocarditis con insuficiencia cardíaca, congestiva y algunas complicaciones cardíacas que llevan a la muerte al paciente.
La lesión endocárdica es la más grave, es el daño principal que se observa a nivel de las válvulas, donde se produce una valvulitis, o sea, una inflamación de las válvulas, una valvulitis verrugosa, con degeneración, con lesiones fibrosas, adherentes, con licuefacción del endocardio, retracción de las cuerdas tendinosas y lesiones irreversibles a nivel de las válvulas, que pueden ser a nivel de la válvula mitral, la aorta o la tricuspidia y muy rara vez en la válvula pulmonar. La lesión a nivel del pericardio, existe un derrame pericárdico serofibrinoso que produce un gran dolor con los movimientos del cuerpo y con la respiración. Son dolores insoportables. Hay que drenar y, bueno, el paciente tiene que permanecer en reposo porque cualquier movimiento le causa un dolor intenso. Bueno, entonces tenemos la pericarditis, que se caracteriza por el dolor pericárdico que es continuo y empeora con la respiración y los movimientos. La miocarditis, que puede producir insuficiencia cardíaca, taquicardia, disnea, hepatomegalia, por la complicación del músculo cardíaco. Y la endocarditis, que afecta principalmente a las válvulas cardíacas, prioritariamente la válvula mitral, aórtica, tricúspide y pulmonar. La corea de Sydenham cursa con debilidad muscular, trastornos emocionales y los movimientos o fasciculaciones que se presentan en forma involuntaria cuando el paciente está en vigilia. Cuando el paciente se acuesta y se duerme, no se observan estos movimientos. Cuando la persona se levanta y camina, empieza a tener movimientos incoordinados, involuntarios. Luego tenemos los nódulos de Maitland, que son subcutáneos, firmes, indoloros, y su duración es de más o menos 2 semanas y se presenta en la superficie de extensión de las articulaciones de la muñeca, del codo, de las manos, ¿no? El eritema marginado son las lesiones que se ven en la piel como maculopápulas confluentes con un borde eritematoso que se presentan en el tronco, en el cuello y en las extremidades superiores. La duración de un ataque reumático puede ser de 3 semanas hasta 6 meses, siempre y cuando sea controlado y no existe una nueva infección exceptocócica. O sea, se hace un tratamiento del problema en sí y un tratamiento, una profilaxis o un tratamiento para evitar ataques posteriores o complicaciones posteriores. El año 1944, Duquette Jones propone el diagnóstico en base a criterios o a manifestaciones clínicas que se dividen en mayores y menores. Entonces se ve que la presentación en la clínica de un criterio mayor, signo mayor, con 2 criterios menores, hacen el diagnóstico. Puede establecerse con toda probabilidad si es que existen 2 criterios mayores por sí solos. ¿Y cuáles son los criterios? Los criterios mayores o manifestaciones mayores son la carditis, la poliartritis, la corea de Sydenham, los nódulos subcutáneos de Maitland y el eritema marginado. Esto constituye la base del diagnóstico, o sea, son las manifestaciones clínicas mayores, ¿no? Vamos a ver, entonces, criterios mayores, carditis.
poliartritis migratoria. Se llama poliartritis porque afecta no al mismo tiempo, sino en forma secuencial. Está afectada una articulación, después puede afectar otra articulación, y así son varias articulaciones las que están afectadas, pero no al mismo tiempo, sino una a la vez. Y es migratoria porque puede estar afectada la articulación del codo y luego migra a la articulación de la rodilla o del hombro, ¿ya? Entonces, por eso se llama migratoria y no afecta, es asimétrica porque no afecta a dos articulaciones al mismo tiempo, como decir los dos codos, las dos rodillas, los dos hombros. Es asimétrica, un solo hombro, una sola rodilla, un solo codo. Entonces, pero migra, puede estar afectada la rodilla, después a los días estar afectado el hombro. Entonces, es desde abajo hacia arriba, va migrando la artritis. Afecta, como vamos a ver más tarde, las articulaciones medianas. La correa de Sydenham o baile de San Vito es una serie de movimientos, como les decía, característicos, involuntarios de la cara y brazos, de los pies, y generalmente en un 20% y se manifiesta tardíamente en la enfermedad. Los nódulos subcutáneos o nódulos de Meynert son colecciones de colágeno en las articulaciones, en la parte de extensión de las articulaciones, y que desaparecen sin dejar secuelas. El eritema marginado, que ya les he explicado, esas maculopápulas en el tronco y en los brazos y en el cuello. Aquí tenemos la válvula tricuspidea, la válvula mitral y la tricuspidea. Está conformada por dos cuerdas tendinosas, la mitral, y dos valvas que se ven afectadas por una degeneración como consecuencia como complicación de la fiebre reumática, produciéndose una estenosis de la válvula mitral. Vemos aquí una lesión de tipo, de aspecto de pan con mantequilla, se llama así, donde se produce una degeneración y una fibrosis con licuefacción de la válvula mitral. Continuar. Se ha cortado de pronto, así que vuelvan a ingresar, por favor. Entonces, las lesiones a nivel de la válvula mitral que es la válvula más afectada, producen una estenosis mitral con lesiones que tienen que ver con este es el aspecto de pan con mantequilla o de pescado de la válvula mitral, un engrosamiento fibroso, difuso y que tiene este aspecto gelatinoso de la válvula mitral. Es una lesión irreversible. Bueno, entonces la artritis, ahora vamos a ver y quiero que se fijen bien, atiendan bien y vean bien las características de la artritis de la fiebre reumática. La artritis en la fiebre reumática es la manifestación más común, se presenta en el 70% de los casos de fiebre reumática. Es poliarticular porque afecta a varias articulaciones, pero no a la vez, sino de una en una. Afecta las articulaciones medianas, rodillas, codos, tobillos, la articulación metacarpofalángica, la articulación del hombro. Respeta las articulaciones mayores como la articulación de la cadera y la articulación
sacrocoxigia y respeta también o no se presentan las articulaciones pequeñas como las interfalángicas. Ya es migratoria porque afecta a una articulación y luego migra a otra articulación. Es aguda y tiene los signos de Celsius. Tiene calor, rubor, dolor, impotencia funcional. Y cuando se utilizan antiinflamatorios, antes se usaba en todos los casos de fiebre reumática la aspirina, había una respuesta espectacular con una mejoría notable de los dolores y la inflamación de las articulaciones. Cuando pasa el episodio no deja secuelas, o sea, es como si nada hubiera pasado. Entonces, como les decía, afecta a las articulaciones medianas, rodillas, tobillos, muñecas, hombro. Tienen signos de Celsius, respeta la cadera, la región sacroiliaca, o sea, la articulación sacroiliaca y las interfalángicas. Es migratoria y no deja secuelas. ¿Ya? Aquí tenemos, ¿qué articulación es esta? A ver, dime tú, Elaine, Piana. Elaine, ¿me estás escuchando? Bueno, le vamos a poner falta a Elaine porque está registrada, pero no está atendiendo la clase. Bueno, a ver, Rafael. Doutor Slaine está en el chat. No está porque no está contestando la pregunta que yo le estoy haciendo. Bueno, entonces, Ícaro, ¿qué articulación es esta que usted ve en la pantalla? ¿Cómo, doutor? ¿Qué articulación es esta? Bueno, lamentablemente no contestan, no atienden, algunos han dejado registrar su nombre, pero luego se van a hacer otra cosa o están viendo tele Eu o não chateando. recuerdo, solo isto. Esta articulación es la articulación metacarpofalángica, ¿no? Esta es una articulación mediana que está afectada, un proceso inflamatorio con todos los signos de Celsius. Aquí tenemos la articulación del tobillo, la rodilla, la muñeca, el codo, la rodilla. Aquí vemos cómo afecta. Es monoarticular asimétrica porque no se ven las dos rodillas, sino una sola, que puede migrar luego. ¿Viste en el codo? Bueno, la corea de Sydenham es el compromiso neurológico que se presenta en la fiebre reumática y solamente se presenta en el 10 al 20% de los casos de fiebre reumática. Es un trastorno del sistema nervioso central caracterizado por movimientos descoordinados, involuntarios, inesperados y en vigilia. Cuando el paciente está acostado, descansando, no se presentan estos movimientos. Puede llegar a durar hasta 6 meses. Estos son los movimientos que se presentan y da la impresión de que estuviera bailando el paciente, no la persona. Aquí vemos estos movimientos que tiene en la cara, en los brazos, en las manos. También se llama mal de San Vito porque en el siglo XV o XVI o XIV, pues en los países europeos, muchos de estos países todavía conservan las tradiciones y hay las fiestas de los santos donde llevan al santo en procesión de casa en casa con música y en un lugar en Italia seguramente, pues la fiesta de San Vito, habían 2 personas con fiebre reumática, con corea de Sydenham, y en la procesión se movían como si estuvieran bailando al ritmo de la música que tocaban
acompañando al santo, ¿no? Aquí es la música que estas dos mujeres que tuvieron que sostenerlas porque tenían movimientos incoordenados. Desde entonces se tiene el nombre de mal de San Vito, porque era la fiesta de San Vito. Estos son los nódulos de Meissner que se observan a nivel de la superficie externa de las articulaciones, que son grotescos, indoloros y que desaparecen y no dejan secuela. Aquí tenemos en la muñeca aquí el eritema marginado. Bueno, esos que hemos visto son los criterios mayores: la artritis, la corea de Sydenham, los nódulos de Meissner, la carditis y el eritema marginado. Son 5 criterios mayores. Y los criterios menores, que no son específicos de la fiebre reumática, pero se relacionan con manifestaciones de laboratorio o electrocardiograma en el momento de presentarse la enfermedad reumática. En ese momento puede haber cierto grado de fiebre, que se considera un criterio menor. La artralgia, o sea, el dolor de la articulación que se pueda presentar sin que exista inflamación, es un criterio menor. La presencia o antecedentes de una enfermedad o de varios episodios de enfermedades faringoamigdalares por estreptococo beta-hemolítico. O sea que en el cultivo de la garganta se haya observado el estreptococo en el momento de una faringoamigdalitis. Y luego posteriormente se observa la elevación de las toxinas y de las antitoxinas o antiestreptolicinas en un examen que se llama ASTO, que están elevados por encima de 200, que es el valor aproximadamente normal. Si existe una elevación de las antiestreptolicinas, quiere decir que están circulando o presentes en el suero streptolicinas, o sea, toxinas producidas por el estreptococo. Aunque ya no existan estreptococos circulando, pero sus toxinas están, y es la presencia de las toxinas va a provocar la producción de antitoxinas. Luego tenemos irregularidades o alteraciones o exámenes de laboratorio con algunas características especiales, como durante el episodio de fiebre reumática, la velocidad de la sedimentación globular está acelerada o elevada. Hay un incremento o una proteína C reactiva que nos muestra un proceso inflamatorio. Hay leucocitosis y también puede haber anormalidades en el electrocardiograma, como un alargamiento del intervalo PR. Bueno, también esos son los criterios menores, ¿ya? Dos criterios menores con un criterio mayor hacen el diagnóstico, o dos mayores por sí solos hacen el diagnóstico. También un criterio menor es el antecedente de una fiebre reumática anterior, o un episodio anterior de fiebre reumática, o una cardiopatía reumática inactiva, como ser una valvulopatía o una miocardiopatía. La artralgia por sí sola es un criterio menor, o sea, el dolor de la articulación sin que exista una artritis. El antecedente de faringoamigdalitis es un criterio menor. Aquí vemos una niña que ha tenido episodio de faringoamigdalitis y esto se recuerda o está registrado en su historia clínica, o la mamá relata de que ha tenido varios episodios de faringoamigdalitis. Bueno, en algunos casos, como en la faringoamigdalitis, hay que hacer un diagnóstico diferencial con la difteria, con la mononucleosis infecciosa, con la herpangina, con la
con algunas inflamaciones de la garganta virales. Entonces, cada una tiene sus características especiales, como hemos mostrado en las fotografías. En caso de la artritis, se puede hacer diagnóstico con la artritis reumatoidea o con la artritis infecciosa. Hay niños que presentan de pronto un dolor a nivel articular y uno piensa será una enfermedad reumática que se está manifestando con una artralgia y luego una artritis por un proceso inflamatorio localizado a nivel de la rodilla, por ejemplo. Entonces saca una radiografía y ve un aumento del espacio interóseo, lo que nos demuestra que hay un líquido en la articulación. Por eso es que hay un aumento del espacio interarticular y hacemos una punción y sale pus, entonces pensamos o diagnosticamos una artritis bacteriana infecciosa con presencia de secreción purulenta, lo que nos descarta una artritis reumática donde no existe un contenido purulento en el espacio interarticular. ¿Quiénes son los que corren el riesgo de desarrollar fiebre reumática? Todos los niños entre los 5 y 15 años de edad. O sea, la edad en que más o menos se presentan los cuadros de faringoamigdalitis con más frecuencia. Aquellos niños que presentan infecciones frecuentes de amigdalitis estreptocócica son los que corren mayor riesgo de desarrollar fiebre reumática. A pesar de que solamente hay algunas cepas que van a producir fiebre reumática, pero son los que están en mayor riesgo. Bueno, ¿cómo se hace el tratamiento de la fiebre reumática? Primero hay que pensar que frente a un episodio de fiebre reumática debemos tener presente dos aspectos. Uno, el tratamiento de ese episodio de fiebre reumática. Sabemos que no es un cuadro infeccioso, ni infecto contagioso. O sea, no hay bacterias que estén produciendo en ese momento el cuadro de fiebre reumática. Son el proceso inflamatorio. Entonces, lo que tenemos que hacer es el tratamiento del episodio propiamente tal y la prevención de un nuevo episodio posterior. ¿Cómo se hace esto? En primer lugar, se hace, aunque uno tenga la seguridad de que ya no hay estreptococos circulando, se aplica penicilina benzatínica o eritromicina en caso de alergia a la penicilina, para eliminar cualquier resto de estreptococo que pueda existir circulando, cualquier foco de infección estreptocócica que esté todavía presente, para evitar de que sigan produciéndose toxinas del estreptococo. Esa como primera medida. Segunda medida, el reposo. Es importante el reposo en un episodio de fiebre reumática que debe prolongarse hasta que desaparezcan todos los síntomas de artritis o carditis. Si hay una valvulopatía o una lesión del miocardio, pues el reposo tiene que ser absoluto, porque si el niño sale y camina, corre o tiene actividades, puede producirse la muerte por una insuficiencia cardíaca o un paro cardíaco. En caso de artritis, el medicamento de elección era la aspirina. Ahora se usan otros antiinflamatorios también, como el diclofenaco, como el meloxicam, como el ibuprofeno, etcétera, tantos antiinflamatorios que hay. En casos de carditis, o sea, de una lesión cardíaca, ya sea valvular o miocárdica, hay que usar corticoides y el reposo, que es importante. Entonces son las medidas a tomar durante un episodio de fiebre reumática. Eliminar cualquier foco de estreptococos para evitar que sigan produciéndose toxinas y que persista este proceso inflamatorio y esta reacción autoinmune. El reposo, el tratamiento de la artritis
y el tratamiento con corticoides en caso de que exista un compromiso del miocardio o del endocardio. En caso de derrame o un derrame pericárdico, seguramente drenar ese derrame pericárdico por el dolor que presenta el paciente en los movimientos y en la respiración. Bueno, existen la prevención primaria y la prevención secundaria de la fiebre reumática, aparte del tratamiento del episodio de fiebre reumática en sí. La prevención primaria es importante, es importantísimo y es lo que hablábamos al principio. Cuando yo les hablaba de que hay muchos médicos manejan algunas infecciones que no son por estreptococo, con penicilina benzatínica, y actualmente los episodios de faringoamigdalitis los tratan con ampicilina, con amoxicilina, con cotrimoxazol, con eritromicina, con acitromicina, claritromicina y otros antibióticos por miedo al síndrome de Nicolau. Si la aplicación es buena, el tratamiento tiene que ser con penicilina benzatínica. Entonces, ¿cuál es el tratamiento o la prevención primaria? ¿Ya? Es pues primero educar a la población de que debe asistir al médico y no ir a una farmacia a comprarse cualquier remedio que la farmacéutica le dé sin ser médico. Y en segundo lugar, hacer un tratamiento adecuado de todas las faringoamigdalitis estreptocócicas o sospechosas de estreptocócicas, con penicilina benzatínica o eritromicina en caso de alergia. Si se usa eritromicina, el tratamiento tiene que durar 10 días. El diagnóstico de faringoamigdalitis estreptocócica se basa principalmente en sus características clínicas, marcadamente febriles y exudativas, con presencia de pus, y cuando se presenta como la estreptococia como escarlatina y hay evidencias de contagio en el hogar, en internados, porque la escarlatina estreptocócica pues es contagiosa, ¿no? Entonces puede haber varios niños infectados en guarderías, más que todo en colegios, o en las casas cuando hay mucha gente viviendo en ambientes muy reducidos. Entonces, el tratamiento obligatorio con penicilina o eritromicina de los casos de faringoamigdalitis, que es una prevención primaria, el manejo o tratamiento adecuado de las faringoamigdalitis. Y luego la prevención secundaria, que consiste en que si hay un niño con fiebre reumática, debe prevenir un próximo episodio, un futuro episodio, utilizando la penicilina benzatínica cada 30 días. Algunos usan cada 21 días porque eso es lo que se observa los niveles plasmáticos de penicilina terapéuticos que más o menos van eliminándose a partir de los 20 días o 21 días. Entonces debe aplicarse una nueva dosis de penicilina para evitar de que exista la aparición de nuevos estreptococos en la circulación. Esto se hace para prevenir la reaparición de infecciones estreptocócicas y más tarde una complicación con fiebre reumática. La prevención secundaria debe seguirse durante años. Esto no se lo hace. Es decir, mucha gente ya no utiliza
esta norma o esta recomendación. Depende de la edad del paciente, de la gravedad y número de episodios de fiebre reumática que ha tenido el paciente, el tiempo transcurrido sin nuevos episodios y la presencia de valvulopatías. Esto es importante porque, por ejemplo, un niño de 7 años que no tiene secuela valvular, o sea, no tiene lesión a nivel del corazón, se puede dar penicilina mesatínica cada 30 días o cada 21 días durante unos 12, 10 o 13 años, hasta los 20 años. Sin embargo, si se trata de un paciente que ha tenido varios episodios de fiebre reumática, el último a los 20 años, y tiene además una valvulopatía como secuela de esta fiebre reumática, se debería mantener la profilaxis en forma indefinida. Hay personas que no lo hacen y ahora con el uso de antibióticos para cualquier infección o resfrío, bueno, pienso de que de alguna manera están eliminando los estreptococos que puedan tener. En vez de penicilina mesatínica usan eritromicina o amoxicilina y con eso de alguna manera previenen los casos de fiebre reumática. Yo últimamente no he visto ningún caso de fiebre reumática, ¿no? Doutor, Sí, quando como eu poderia dizer, indicado lá quitar as amígdalas para que não tenha recorrentes ya, esa es infecções? una pregunta que siempre hacen a los médicos, ¿no? Y la respuesta nunca es eh, la adecuada, ¿no? Es decir, hay niños que tienen unas amígdalas hipertróficas, o sea, grandes, aunque no estén infectadas, son grandes, que pueden inclusive llegar a unirse al médico, ¿ya? Y tiene infecciones frecuentes de las amígdalas. Y la mamá dice, doctor, sería bueno que yo le haga sacar sus amígdalas porque siempre está con sus amígdalas inflamadas. Sí y no. Yo teniendo las amígdalas inflamadas permanentemente es un foco infeccioso permanente. Además, hay el riesgo de enfermedad reumática. Entonces yo aconsejaría que se la saque. Pero sin embargo, hay personas que dicen, aunque no existan amígdalas, va a haber una infección a nivel de la faringe, una faringitis septocócica. Y va a ser tal vez la causa de una enfermedad reumática posterior. Pero pienso que va a disminuir la posibilidad de infecciones estreptocócicas frecuentes si es que se extirpan estas amígdalas hipertróficas que siempre están inflamadas o infectadas, ¿no? ¿Alguien quiere preguntar otra cosa? Doutor, además, las complicaciones cardíacas se van por la vida, las valvulopatías, por ejemplo, se tienen por vida el niño que se ha acometido con fiebre reumática o se tiene una recuperación total. Eso se dice, ¿no? De que aquellas personas que han recibido, que han tenido fiebre reumática y que tienen una lesión valvular, la valvulopatía, esa lesión es irreversible, pero puede ser que no sea muy grave, no haya una estenosis muy importante. Entonces, para evitar un nuevo episodio y que pueda afectar más a la válvula y otras complicaciones, sería de hacer una profilaxis secundaria, eh, aplicándose la penicilina mesatínica en forma indefinida, ¿ya? Pero no hace eso la gente, por más que tenga valvulopatía, muchas personas se mueren sin Sin que se den conocimiento. cuenta, ¿no? De pronto hacen un paro cardíaco o una insuficiencia cardíaca
Pero yo creo que el control post episodio de fiebre reumática, el control con un cardiólogo es importante si existe una valvulopatía. Y lógicamente evitar la infección de las amígdalas tomando, si no es con la aplicación de penicilina benzatínica, por lo menos haciendo tratamiento cada mes durante 10 días con eritromicina. Pienso que la amoxicilina también tiene importancia, o sea, tiene su efecto, inclusive el cotrimoxazol. O sea, que con el uso de estos antibióticos se pueden evitar episodios nuevos de faringoamigdalitis y tal vez evitar un nuevo episodio de fiebre reumática. Bueno, entonces, como un resumen, la fiebre reumática es una enfermedad inflamatoria autoinmune, no es infectocontagiosa, no es contagiosa y se presenta como una secuela alejada de cuadros anteriores de faringoamigdalitis estreptocócica, no por acción del estreptococo, sino por la presencia de toxinas y la producción de antitoxinas de parte del paciente y que esto va a desarrollar un proceso inflamatorio importante y una reacción autoinmune con lesión del tejido conectivo en los diferentes órganos que hemos visto que son afectados. El corazón es el que es afectado con mayor gravedad, es decir, que las lesiones que se producen a nivel del corazón son irreversibles, mientras que las lesiones que se producen o las manifestaciones clínicas a nivel de las articulaciones, del sistema nervioso, de la piel, del tejido subcutáneo, desaparecen y no dejan secuela. Entonces eso se traduce en lo que decía un profesor, que el estreptococo lame las articulaciones, simplemente las lame, pero muerde el corazón, dejándolo lesionado de por vida. Una lesión cardíaca es de por vida, o sea, no mejora ni desaparece, queda la lesión y puede agravarse si existe un nuevo episodio de fiebre reumática. Acordarse las características de la artritis, que es poliarticular porque afecta varias articulaciones, pero no al mismo tiempo. Monoarticular porque afecta una sola articulación por vez, es asimétrica, no afecta dos rodillas, dos codos, dos tobillos, sino una, y es migratoria porque puede afectar una articulación, luego otra, y afecta las articulaciones medianas, respeta las articulaciones mayores como la sacrocoxígea, la articulación de la cadera, y también respeta las articulaciones menores como las interfalángeas. ¿Ya? Esas son las características de la artritis en la fiebre reumática, ¿no? Ahora, la correa de Sydenham son movimientos involuntarios. Los nódulos de Ashov son acumulaciones de colágeno indoloros que no dejan ninguna secuela, pero el problema en el corazón es la pancarditis que afecta tanto al pericardio, el miocardio y el endocardio. Lo más grave es la afectación de las válvulas, la valvulopatía que va a producir una lesión irreversible y que puede ser la causa de complicaciones y la muerte. El tratamiento de la fiebre reumática en sí es reposo, si hay artritis, antiinflamatorios, si hay carditis, corticoides, ¿no? Y la prevención de un segundo episodio, eliminando todos los focos posibles que todavía quedaran de estreptococos que estén produciendo estreptolicinas. Con la administración de penicilina benzatínica se eliminan esos focos, ¿no?
Bueno, ¿alguna pregunta, alguna observación? Bueno, este es el antepenúltimo tema, ¿no? Tenemos 2 temas más que con eso vamos a terminar el semestre. Tenemos fracturas en el niño, o sea, de mi parte. No sé qué temas les falta a las doctoras, pero yo tengo que darles fracturas en los niños. Y el último tema son 3 temas cortos: criptorquídea, torsión testicular y fimosis. Bueno, como no hay ningún comentario, nos despedimos hasta la próxima.